Una parte muy importante de la consulta del médico de primer contacto corresponde a pacientes pediátricos. Se estima que entre el 25 y el 30% de las consultas en atención primaria son pediátricas, por lo que es fundamental que los médicos generales se mantengan actualizados en temas de pediatría. Muchas de las decisiones que se toman en esta etapa de la vida, como la vacunación, la nutrición o la detección temprana de problemas de desarrollo, pueden tener un impacto directo en la salud del paciente a largo plazo. Bienvenidos a un capítulo más entre colegas. Soy la doctora Scarlett Enríquez, médico general, y hoy tengo el gusto de conversar con el doctor Antonio Calderón Moore, quien es coordinador de pediatría del Cuarto Congreso Internacional de Medicina General, donde revisemos algunos temas fundamentales que vemos todos los días en consulta. Pero antes me gustaría darle la bienvenida y que nos platique un poquito de su trayectoria. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Scarlett. Encantado de estar con ustedes y pues muy emocionado de que ya se acerca este cuarto Congreso Internacional de Medicina General. Pues miren, yo estudié medicina en la Facultad Mexicana de Medicina de la Universidad La Salle. Después hice pediatría y neonatología en el Hospital Infantil de México, en donde yo laboro como adscrito a la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales. Me dedico a dar también clases en pregrado en la misma Facultad Mexicana de Medicina. Y además formo parte de un grupo de medicina privada que se llama Unidad de Pediatría, que estamos en el Hospital Español y en el Hospital Ángeles Lomas, en donde vemos también otro tipo de pacientes, ¿no? Y cabe aclarar que fue mi profesor cuando yo estuve en medicina en La Salle. Hace poquitos años. Hace pocos años. Hace No unos cuantos años. Exacto. Muy bien. Doctor, ¿qué cree que sea importante que los médicos de primer contacto tengan en actualización en cuanto a pediatría, sea como un área de oportunidad para ellos? Pues mire, aunque la pirámide poblacional ya está cambiando, la verdad es que la mayor parte de las consultas que se suelen ver de primer contacto siguen siendo pediatría, ¿no? Y las mamás actualmente están un poco más informadas y con todo lo de redes sociales van mucho más a consulta, ¿no? Porque encuentran datos que no les gustan en sus hijos. Entonces yo creo que el médico de primer contacto es fundamental porque necesitamos detectar si el paciente pediátrico tiene o no alguna patología que requiere un tratamiento oportuno y temprano, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que el médico de primer contacto, uno, sepa qué es lo normal y después pueda detectar lo que no es normal y saber si está dentro de sus capacidades tratarlo o tiene que referirlo de forma temprana, porque todos sabemos que en medicina, pero sobre todo en pediatría, el diagnóstico temprano hace la diferencia. Sí, sobre todo esta parte de referenciación temprana, ¿no? Y en cuanto a prevención, yo creo que la herramienta más poderosa que tenemos como médico de primer contacto, médico general, es la vacunación. La vacunación. Totalmente, ¿no? Exacto. Y hablando un poquito de esta parte de vacunación, porque yo me acuerdo muy bien de las clases que tuvimos en esos años de cuál era justamente el esquema de vacunación, tal cosa. ¿Cuál cree que sea o considera que es lo importante que tiene que saber el médico general en cuanto a la vacunación? Bueno, lo más importante es, uno, pues conocer qué vacunas se deben de poner en los niños, ¿no? A qué edades y cuál es el motivo de que se pongan a cada edad. Dos, yo creo que es importante romper este mito de cuáles son las contraindicaciones para poner las vacunas, porque ya todos sabemos que tener rinorrea o tener un poco de tos, ¿no? O tener alguna otra enfermedad viral de vías aéreas superiores leve no contraindica la vacunación. Y estamos mucho siempre peleando porque pues de noviembre a enero todos los niños viven con mocos y entonces se retrasa la vacunación. Entonces, y luego ya no se la pusieron exacto. Y ya no completan este esquema de vacunación, ¿no? El esquema, se pierde esa oportunidad, sí. ¿No? Entonces, uno, además de saber cuáles hay que poner, pues hay que saber cuáles son las verdaderas contraindicaciones. Y la tercera sería, yo creo que estar muy bien informados sobre los efectos adversos, ¿no? Porque ya sabemos que actualmente hay mucha información en redes sociales y que además, pues la información no es tan correcta. Entonces, muchas mamás tienen la duda de si hay o no que aplicar la vacuna, ¿no? Todos sabemos que somos sanos y no tenemos muchas enfermedades actualmente porque se vacunó cuando éramos jóvenes, ¿no? Cuando éramos chicos y además se vacunó a nuestros papás. Entonces ahora, como ya todos vivimos esa etapa en la que ya no existen esas enfermedades, pues como que hay mucha gente que ya no se quiere vacunar. Pero hay que saberles decir justo cuál es la importancia de que sí se vacunen. Y que justo toca un tema muy importante. Como médicos generales también tenemos que pedir justamente el esquema de vacunación, revisar que todas las vacunas estén completas y detectar si hay como algo que falta para que se los puedan indicar, ¿no? Exacto, y que falte y sobre todo pues no desaprovechar la oportunidad. No sé, viene un paciente con nosotros que tiene 4 años y le faltan 5 vacunas, pues a ver cuántas podemos poner
¿no? Y cuál es el intervalo mínimo para ponerlas. Claro, sí. Y así hacer el catch-up o actualizarla de forma muy rápida, ¿no? Porque también muchas veces solamente queremos poner una y nos hacen falta 5. No, pues se pueden poner absolutamente todas y no hay contraindicación, ¿no? Y que justo también en esta parte de hacer entender a los médicos de primer contacto que también le transmitan esto a los familiares, porque en realidad aquí es no solamente el paciente pediátrico, sino también hacer cierta conciencia con los padres, ¿no? Y también es esta parte de sí, vamos a evitar que le dé la enfermedad, pero también lo que estamos evitando son estos cuadros graves que dan las enfermedades, como por ejemplo en el sarampión, ¿no? Que ahorita está como muy el tema de este brote que se dio de sarampión en México. Exacto, como transmitir información concisa. No queremos darles muchos números ni muchas cosas técnicas, ¿no? Pero les podemos decir, hay papás que nos dicen, yo siempre vacuno a mi hijo de influenza y siempre le da influenza, entonces ya no lo voy a vacunar, ¿no? Sí, correcto. Entonces, justo decirles, es que la vacuna protege un 50% para que no le dé influenza, pero si le da, no lo va a llevar al hospital y no lo va a matar. Claro. ¿No? Ya con eso, por supuesto que vale la pena poner la vacuna, ¿no? Y así con todas las enfermedades, decirles que hay unas que no pueden proteger al 100%, pero por ejemplo, el sarampión, que ya no habíamos tenido muchos casos en México, ¿no? O la rubiola congénita, que no hay casos en México. Si se deja de vacunar, entonces vamos a tener muchos problemas a largo plazo, ¿no? Que justamente que lo que pasó con sarampión, que ahorita justamente toca este tema de cuando viene la pandemia se dejan de vacunar a muchas pues familias y evidentemente no se hace esta concientización de tienen que vacunar al niño, tal cosa. Y bueno, ahorita estamos sufriendo como las consecuencias de lo que pudimos haber prevenido en un momento dado hace unos cuantos años. Y en esta parte, justo, o sea, también está mucho en boga lo de las personas que son antivacunas, ¿no? Sí. Pues mira, la verdad es que el movimiento antivacunas como que surgió más en forma a principios de este siglo y fue justo por un estudio que hizo una persona, no voy a decir doctor porque es una persona en Inglaterra, ¿no? En el que justo asoció el autismo con la vacuna del sarampión, ¿no? Con la triple viral. Y la verdad es que lo que se vio en el resto del mundo es que esos resultados no se replicaban, ¿no? No había los mismos resultados en todos lados. Y entonces al final se dieron cuenta que era un estudio falso, que los datos fueron falsos, pero la verdad es que el daño ya está hecho. O sea, ese estudio Totalmente. se usa en el movimiento antivacunas para decir que no sirven las vacunas, ¿ok? Y entonces lo que tenemos que hacer es hacer entender a los papás que si yo de repente llega un niño, no sé, voy a poner un ejemplo, ¿no? Llega de Rumania, como pasó hace unos años, y no está vacunado y llega con sarampión, pero si llega a un ambiente en el que todos alrededor están vacunados contra sarampión, pues la enfermedad no se propaga, ¿no? Y entonces lo que nos había pasado, algunos casos aislados y se acaba. Pero ahora lo que pasó es que baja el porcentaje de vacunación, no están protegidos todos los niños ni adultos, entonces llega una persona con este virus y todos los de alrededor están vulnerables. Además Entonces, que por eso, sarampión es uno de los virus más contagiosos de de todos. los más o sea, contagiosos, ¿no? es- Mucho más que COVID, claro, mucho por más que supuesto. influenza, entonces se puede contagiar mucho más. Sí, Entonces, que entre 2 y 18 personas que no estén vacunadas, o sea, que tienen contacto, inmediatamente se pueden contagiar. pueden por tener sarampión. el virus, ¿no? Sí. Y ahora, nosotros en la Ciudad de México, por ejemplo, de repente me llegan mensajes de en la escuela de mi hijo hay un caso de sarampión, ¿no? Todo el mundo se estresa por un Sí. caso de sarampión. La verdad es que no hay porque se está vacunando ya todo la escuela, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado porque también luego parece que cualquier ronchita es sarampión. Entonces hay que estar muy al pendiente y en eso, pues el médico primer contacto ayuda, ¿no? Sí. En lugar de que la vecina, la tía o alguien más diagnostique los casos de sarampión, pues tenemos que ir al médico y tenemos que estar seguros de que si tenemos o no esa patología. Y es por eso que en el Congreso vamos a tocar este tema de forma como muy puntual, ¿no? Sí. El sarampión en los pacientes pediátricos. Y que aparte, bueno, hablando, o sea, ahorita de sarampión, pero todas las exentemáticas tienen presentaciones diferentes, que bueno, que bien nosotros lo aprendimos durante nuestro tiempo en la universidad, pero que justamente está el típico paciente que llega, ¿no? Y que, oye, fíjate que tiene varicela porque lo junté con los primos, que ya Claro. todos tuvieran varicela de jalón. ¿No? Y es este tipo de contagio que se van haciendo entre familias porque pues se les hace muy normal el hecho de que pues ya que se contagien todos. Claro, y ese es como el punto clave, porque pues a lo mejor si tengo un exantema súbito y ya tiene el exantema, pues yo tengo que saber que ya no va a contagiar y ya se curó, ¿no? Sí, por Pero si supuesto. a lo mejor yo estoy empezando con una varicela, un paciente con varicela, no lo voy a llevar ya a casa de ningún primo, ¿no? Eso ya no lo hacemos, ¿ok? Entonces, justo tener estos datos clave para poder hacer diagnósticos diferenciales nos ayuda mucho.
¿no? Y ya platicamos. Con quien van a ir generalmente los pacientes pediátricos, pues en algunas zonas va a ser con el pediatra, pero en otros lados va a ser con el médico general, ¿no? Claro, y desde su perspectiva, ¿por qué sí es importante justamente hacer esta concientización? O sea, sí, ¿y cuándo tienen que referir el médico general en cuanto a exentemáticas, por ejemplo? O sea, concientización sobre las vacunas, yo creo que es muy importante saber que hay una frase muy bonita que dice: las vacunas salvan vidas, pero ya tachamos eso y ponemos: ponerse la vacuna salva vidas, ¿no? Todos sabemos que las vacunas son muy buenas, pero si no se las ponemos a los pacientes, Sí. no van a salvar. Entonces, no es vacunarse, ¿no? O sea, no es la vacuna como tal, más bien es vacunarse. Si se vacuna al paciente, va a estar protegido, ¿no? Si llega el paciente y tiene un poquito de mocos y no le ponemos la vacuna triple viral y entonces se pierde, regresa 5 meses después, entonces a lo mejor ese paciente va a estar más vulnerable, ¿no? Yo creo que eso por un lado. Y por otro lado, las exantemáticas, pues todos sabemos que los exantemas, sobre todo los virales, no van a ser muy riesgosos la mayoría, pero sí hay algunos que tienen sus complicaciones, ¿no? Si no se tiene una buena vigilancia. Entonces tenemos que estar muy seguros de que si un paciente tiene un exantema, no es darle antipirético, antihistamínico si quieren y que se vaya a su casa, sino saber cuál es y entonces poder dar seguimiento a las complicaciones que puede tener, ¿no? Porque justo no es lo mismo las complicaciones del sarampión que las complicaciones de un exantema súbito. Sí, claro, que es justamente hacer esta parte de datos de alarma, ¿no? Claro. Y cuando sí ya tiene que ser derivado también obviamente a urgencias, porque también hay exentemáticas que sí lo ameritan, por ejemplo, que tienen consecuencias como meningitis, etcétera, Exacto. que ya se necesita obviamente una atención pues no primaria, sino ya es en urgencias con una atención especializada para el infante, ¿no? Claro, y además saber nosotros que hay exantemáticas que se van a contagiar mucho. Sí, por Entonces supuesto. tampoco va a ser, lo voy a mandar al hospital y que ahí se encarguen, ¿no? Claro. Sino avisar que va un paciente con tales características para que entonces el personal no esté en riesgo, ¿no? Sí, totalmente. Que eso es otra cosa que tampoco hacemos mucho, porque vete a urgencias, pero ¿qué implica ir a urgencias? El contagiar a muchos, pues ahora sí que personal de salud, ¿no? Que también está expuesto totalmente en este tipo de emergencias que tienen con los infantes, sobre todo con exentemáticas, y que algunos adultos, de hecho, tampoco tienen su esquema completo, ¿no? En algún momento, por ejemplo, el de tuberculosis no era necesario poner porque estaba erradicada y entonces hay gente que no tiene puesta su vacuna, ¿no? Y esto que mencionas, escalas, creo que es súper importante y a través del Congreso lo hemos ido ampliando, pero hacer redes de apoyo creo que es muy, muy importante en la medicina. Es decir, ya tenemos contactos con algunos médicos generales en alguna ciudad, ¿no? Y se hacen redes con los hospitales, entonces ya queremos una medicina del siglo XXI, o sea, una medicina en la que todos estamos conectados y con solo un mensaje podemos tener mucho más beneficios para nuestro paciente, ¿no? Entonces, que no se quede en yo le dije que hiciera, sino que más bien le damos todos los puentes para que lo logre, ¿no? Sí, de hecho, justamente estuvieron aquí la doctora Cote, el doctor Rosales, el doctor Aldrete, y platicábamos mucho de esta importancia de la colaboración que debe de haber o la comunicación que tiene que tener el médico de primer contacto, médico general, con el especialista, que no está como peleado, tú eres atención primaria y luego ya cuando te refiero a la segunda atención, pues ya no me importa, ya no te doy el seguimiento, ¿no? Que debe de haber mucho más comunicación, como bien lo dice, entre estos colegas de yo llego hasta aquí, pero mi herramienta también tiene que dar como el seguimiento de decirle a mi colega especialista, oye, te mando un paciente así con estas características, yo hice estos primeros pasos y te lo refiero a ti para que tú continúes con los segundos pasos, pero evidentemente esta conexión entre colegas debe ser súper importante. Claro, y a lo mejor yo lo voy a ver, ¿no? Pero el paciente vive a 2 horas donde yo lo veo, pues bueno, yo trato ese momento agudo, igual volverlo a regresar a su lugar de origen y que ahí tenga quien lo pueda seguir, ¿no? Y tengamos ese contacto estrecho en decir hay que vigilar esto, hay que checarle esto, y si vuelve a tener estos datos de alarma, pues tiene que regresar. Sí, totalmente. Es este trabajo que se tiene que hacer como médico general de decir, bueno, mi inicio de tratamiento es hasta aquí, mi referencia con el especialista es tal, me lo regresas, pero yo le doy el seguimiento. Cuando vea algún punto de alarma, algún dato que yo necesite corroborar,
entonces tendré la comunicación con los especialistas para poder continuar con ese atención al paciente, porque a veces se nos olvida justamente que son pacientes y que no son enfermedades, que son pacientes, ¿no? Exacto, y cada uno es diferente, cada quien tiene sus características, ¿no? Y bueno, justamente de esta parte, de esta colaboración que debe haber entre médicos generales y especialistas, un poco ahora quiero abordar mucho este tema de la atención del paciente al niño sano, Okay. o sea, la consulta del niño sano, ¿no? Que también mucho de nuestro ejercer como médico general es detectar estos puntos importantes, como bien lo decía, cuándo esto es normal y cuándo no, y poder referirlo, ¿no? Claro, sí, es súper importante, está en nuestra norma social mexicana y todos sabemos que los primeros 2 años de vida, ¿no? Sobre todo el primero, pues es en el que más desarrollo neurológico hay, ¿no? Y en el que más rápido se pueden manifestar enfermedades graves, ¿no? Entonces, es por eso que consulta del primer año se recomienda cada mes, ¿no? Nosotros tenemos que primero ver todas las características del niño y luego ya ver si hay alguna patología. Es decir, que es importante, por supuesto, el crecimiento y desarrollo, ¿no? O sea, la somatometría, recordar que siempre antes de los 2 años hay que tomar el perímetro cefálico porque es como la forma indirecta que tenemos de saber que está creciendo el cerebro, ¿no? Peso, talla, perímetro cefálico, ver el desarrollo. Y yo sé que es a lo mejor un tema súper amplio y a lo mejor más árido, pero siempre estar viendo que el desarrollo vaya de acuerdo a su edad, ¿no? Sí, totalmente. Y todos sabemos que son niños, que no son robots, que hay un rango de normalidad, pero sobre todo estar buscando banderas rojas, ¿no? Estar pues orientando a los papás sobre si hay o no alguna cosa que hay que vigilar y detectar a tiempo si tenemos algún problema para enviar a rehabilitación, ¿no? Porque sabemos que en esos primeros meses y años pues es cuando más podemos tener intervenciones que nos lleven a una vida saludable en el futuro, ¿no? Y el uso de estas percentilas que en su momento, justo pues ya las percentilas están muy fácil acceso, está la Organización Mundial de la Salud, etcétera, o sea, la verdad es que está muy fácil utilizarlas, Claro. ¿no? Pero que son sumamente importantes para el desarrollo del bebé, o sea, del niño o del infante, dependiendo obviamente de la etapa del desarrollo, pero que nada más es cuestión de checar cuántos años tiene, cuánto pesa, o sea, qué percentil está, ¿no? Yo me acuerdo muy bien de justamente estas clases que teníamos de, pues si está por debajo del percentil 50, bueno, ahí ya hay que checar por qué o por si está por arriba, ¿no? Exacto, y siempre hay que ver pues cuál ha sido su carril siempre, ¿no? Yo creo que es muy importante, sobre todo en la actualidad, que pues muchas personas se estresan si su hijo no está justo en el promedio, ¿no? O sea, justo en el 50. Entonces, que nosotros tengamos todas las herramientas para poderles decir, no te preocupes, aunque no esté en el 50, Sí, claro. si está por debajo, pero está en lo normal, es un niño completamente sano, ¿no? Y lo vamos a estar vigilando. Entonces, actualmente, si tienen en su consultorio expedientes electrónicos, hasta te lo grafica solito, Sí. ¿no? Ya no hay que hacer ningún esfuerzo más que interpretar justo cómo está nuestro paciente, ¿no? Y la verdad es que, como les digo, el bebé gordito de hace algunos años ya sabemos que no es el bebé sano, ¿no? Entonces también cambiar esta mentalidad en la familia es claro. difícil y si tenemos nosotros las herramientas y la seguridad, pues lo podemos hacer sin ningún problema. Entonces por eso es muy importante sí ver desarrollo, ver crecimiento y también pues una exploración física completa. Yo sé, y ustedes que a lo mejor se dedican a ver todas las edades, que en los adultos ya no se hace tanto así, ¿no? O se dirige más la exploración, pero recordar siempre que en el paciente pediátrico la exploración es de pies a cabeza, incluidos los genitales. Sí, ¿no? totalmente. Porque luego eso como que nos empieza a dar pena o ya no Sí. lo hacemos y eso sí, pues al final en un niño, sobre todo en un niño que está creciendo, pues a lo mejor no le ha comentado a sus papás que hay algo ahí, ¿no? Y a lo mejor los papás, si ya se baña solo, no lo han visto. O si no se desciende, por ejemplo, algún genital, ¿no? Exacto. Y que justamente esta parte también es súper importante en la exploración física porque es desvestirlos, obviamente con todo el respeto Claro. que esto amerita y obviamente con todos los cuidados y las precauciones que se necesitan, pero sí es importante hacer esta exploración porque justamente es donde se
puede detectar que no están descendiendo los testículos o tiene algún otro tema importante, que este es el momento como para poder hacer algo, ¿no? Exacto. Por eso las consultas son cada mes, el primer año, y luego cada 2 a 3 meses, y ya después se va alargando el tiempo entre consulta y consulta, porque ya generalmente ya el crecimiento se desaceleró, el desarrollo también, y ya no vamos a encontrar grandes cambios en tan poco tiempo, ¿no? Pero sí estar seguros que damos un seguimiento oportuno y así detectar pues problemas que podamos resolver ya sea en ese momento o que tengamos que darle seguimiento, ¿no? Sí, Entonces, justamente. sí, es muy importante. O sea, y en la consulta de diario muchas veces es que nunca lo habían revisado así, ¿no? Sí. Si va por mocos y tos, pues le revisan la garganta y la nariz y ya. no lo revisan las piernas, ¿no? Pero acuérdense que hay siempre puntos clave en todas las enfermedades que nos pueden orientar a saber si es algo grave o si no es algo grave, ¿no? Sí, claro. Talla, peso, perímetro cefálico, desarrollo psicomotor, alimentación, vacunas. ¿Qué otra cosa me podría faltar justamente en esta consulta de niño sano? Pues actividad física también creo que es importante, ¿no? Conforme más crecen hay que estar viendo si están solo en casa, quiénes son los cuidadores primarios. Que Sedentarismo. Actualmente sabemos que a lo mejor la gran parte de los Sí. niños van a estar cuidados por los abuelos, ¿no? Sí, sí. Y la verdad es que no podemos exigir a los abuelos que tengan la misma calidad de estímulo que le daría a otra persona. Entonces tenemos que estar viendo quién los cuida, si es necesario enviar a alguna estimulación o que conviva con otros niños, porque luego tienen 3 años, no tienen primos, solo conviven con adultos, ¿no? Entonces ahí también el desarrollo se va retrasando. Entonces como que ver no solamente vacunas sino que también ver cuál es el ambiente del El paciente, entorno el del entorno paciente. y ver en qué podemos ayudar para mejorar, ¿no? Y justamente algo que también está muy de moda, que es esto del TDA, TDAH, ¿no? Que justamente generan los niños porque tienen algún tema de, no se concentra o es muy hiperactivo, tiene TDA. Porque no todo es TDA también, Claro. o sea, evidentemente aquí también hay muchos factores, tanto pues, sociales, psicológicos y también el desarrollo psicomotriz del Y además niño, la ¿no? única forma de saberlo es haciendo un buen interrogatorio con los papás, ¿no? Claro. O sea, en media hora de consulta a lo mejor el niño destruyó el consultorio, pero eso así no se porta en otro lado, estaba nervioso, ¿no? Sí, claro. Pero a lo mejor es un niño que en el consultorio está igual muy nervioso y le da miedo, entonces está muy tranquilito pegado a sus papás y en la casa es muy diferente, ¿no? Entonces tenemos que averiguar. O en la escuela. En la escuela, justo todos estos detalles, preguntarles, ¿en la escuela les han dado algún reporte? ¿Va todo bien? ¿No? Uh-huh. Al final, para detectar alguno de estos tipos de enfermedades, pues necesitamos a fuerza tener una observación de mucho tiempo justo para ver estos detalles, ¿no? Entonces, del comportamiento del niño, exacto, ¿no? Cómo lo hace en un ambiente que no sea el suyo, ¿no? Sí, claro, por supuesto. ¿Sale? Y justamente aquí también es el trabajo pues de la escuela, de reportes, como bien dice, de los maestros, etcétera. También es mucho de los padres que tienen que ver el comportamiento del niño en casa, con que los primos, ¿no? Hay niños que son muy retraídos, ¿no? Y a veces eso también se llega a confundir, ¿no? Con algunos otros síndromes, ¿no? Exacto, y miren, la verdad es que creo que gran parte de la consulta pediátrica, o sea, el tiempo que le dediques a tu consulta, como un 80% se va a dedicar no a los síntomas que traen, ¿no? Porque a lo mejor si me llega un paciente que tiene rinorrea y tiene tos y ha tenido fiebre y yo le reviso la orofaringe, voy a tener perfectamente el diagnóstico, a lo mejor en 5 minutos. No necesito más, ¿no? Pero lo otro también es muy importante. Entonces, saber que nuestra consulta tiene que ser completa, ¿no? Completa con el fin de detectar algunas cosas además de la enfermedad que trae el paciente. Y que a veces a edades tempranas la consulta es más al padre que al niño. Pues porque es que también necesitamos capacitarlos, necesitamos orientarlos, ¿no? Y que sepan qué es lo que hay que hacer entre una enfermedad. Por ejemplo, en esta sesión que hacemos generalmente de mitos y realidades de la pediatría, o sea, los sís y los nos, justo creo que todos nos hemos enfrentado a tiene fiebre y no se le baja, tiene fiebre y no se le baja, ya le di tratamiento y sigue sin bajar, ¿no? Y entonces quitar esa fiebrefobia y decir, le va a dar fiebre 3 días, no te preocupes, sí, es normal, ¿no? Entonces, gran parte de esto también es pues capacitar a los papás para que estén tranquilos ante las enfermedades de los niños, ¿no?
Y justamente también esta atención y esta recomendaciones que se le dan a los padres, también viene esta parte que mencionó de la alimentación y que raya un poquito en algo que tenemos actualmente como una epidemia que viene viniendo en los últimos años, que es la obesidad infantil, ¿no? Claro. Sí, miren, la verdad es que con el estilo de vida actual es muy difícil tener una vida saludable, ¿no? Yo creo que ahora ya la gente es más consciente de qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Qué es lo que tenemos que comer, qué actividades hay que hacer. Y entonces tenemos que orientar según la edad del niño a decirles qué es lo que sí puede comer, qué es lo que no puede comer. Y desde el punto de vista y lo que ha demostrado la mayoría de los estudios es no tenemos que ser tan extremistas. O sea, si ponemos al niño en no puede comer absolutamente nada de estos alimentos, seguro vamos a fallar. Sí. Porque está en un mundo en el que los alimentos van a estar disponibles en todos lados, ¿no? Y tampoco podemos tener el extremo de que el niño decide todos los días qué come. Porque entonces, pues yo tengo 6 años, seguro voy a querer comer una hamburguesa todos los días, o una pizza, o papitas. O papas, ¿no? O refrescos. Exacto. ¿No? Entonces, si nosotros vamos encaminando a nuestros pacientes a que sepan que hay que comer según el plato del buen comer, ¿no? Que los azúcares refinados no son lo mejor, entonces que podemos limitar su consumo, ¿no? Pero ¿sabe cuál es el tema? Que como bien mencionó, los niños son educados por los abuelos y los abuelos al final del día sí no tienen esta pues educación, lo tienen con sus hijos, pero a lo mejor no tanto con sus nietos, ¿no? Y hemos visto cada vez más casos de niños que tienen una obesidad impresionante, que son sedentarios, que no, la alimentación, el desarrollo, todo va afectando, ¿no? Claro. No, yo creo que ahí lo más importante es, necesitamos sentarnos a platicar con la familia y decirles, el niño gordito ya no es el niño sano. A lo mejor esa imagen del siglo pasado, ¿no? Sí. Era lo que se veía y a lo mejor eso les tocó a ellos y por eso se preocupan, ¿no? Pero hay que explicarles, o sea, es consulta diaria. Está muy flaquito. Va el abuelo a consulta porque está muy preocupado porque está flaquito. Sí. Y tú ves en las gráficas que está completamente en el promedio, ¿no? Entonces explicarles que eso es lo normal, ¿no? O sea, estar gordito no es sano. Y no un niño gordito es un niño sano. Entonces, si empiezas a explicarles eso, le enseñas las gráficas, te vas a las complicaciones que puede haber secundario a la obesidad, la mayor parte logramos cambiar un poco, ¿no? Ahora, pues yo sé que es muy difícil. Si yo llevo a mis hijos con sus abuelos todos los días y me los cuidan todo el día, pues tampoco puedo tener yo reglas estrictas en una casa que no es la mía, ¿no? Por supuesto. Entonces, sí tengo que decirle a los papás que poco a poco negocien, ¿no? Que vayan negociando no en exceso. En hacer algunos cambios. Exacto, y hacer algunos cambios. Porque si queremos hacer cambios de tajo, pues es imposible. Sabemos que siempre falla. Sí, no, y que aparte nuestra cultura tampoco nos ayuda muchísimo porque aparte tanto los alimentos, todo, estamos muy ricos en grasas, en harinas, en todo. Claro. Y que aparte, pues como bien dice, somos muy de cultura de que las mamás están más preocupadas porque el hecho de que no comen, ¿no? Que por el hecho de que comen de más. Ese es un tema que siempre ha sido también culturalmente hablando, México también es muy característico por esta parte. Y son esos niños que recordemos que el crecimiento se desacelera, entonces van a dejar de comer. Todos en una edad dejamos de comer, ¿no? Y de 3 comidas al día hacíamos una buena, una mala, una regular, y eso es lo normal, eso pasa en la mayoría de los casos, ¿no? Y muchas veces las mamás pues lo ven y están tranquilas, pero la familia influye mucho en no está comiendo bien. Uh-huh. Se tiene que acabar todo el plato, ¿no? O sea, ya como cambiar ese cassette y decirles, es que eso es lo normal. Y si lo que come hace que esté creciendo bien y se desarrolla bien, ahí nos quedamos. No hay que estarlo presionando. A veces como que le damos más importancia a la cantidad que a la calidad. Exacto. Que ahí es algo, evidentemente, un tema que vamos a tener que ir, pues ahora sí que ayudando a nuestros pacientes, a los papás de nuestros pacientes a hacer un poquito más de conciencia en esta parte, que también es una herramienta muy importante porque el médico de primer contacto justamente también tiene que hacer esta concientización, ¿no? Exacto. O sea, la promoción de la salud, creo que en pediatría es el pilar fundamental, ¿no? Porque si yo a un niño no le doy promoción de la salud, no le explico a los papás cómo debe comer y llega a los 25 años con una obesidad terrible, pues digo, yo ya no veo adultos, pero ustedes se enfrentan a eso y qué posibilidad hay de que logremos cambiar su estilo de vida. Ya no vamos a poder,
¿no? No, Por y- más que lo intentemos, ya fueron años de tener el mismo estilo de vida. Las enfermedades metabólicas que corresponden después en la adultez, eso también va a ser obviamente un reto para después tratar de hacer cambios en la vida del paciente, en calidad, ahora sí que en sus hábitos, ¿no? En sus hábitos alimenticios, en sus hábitos de estilo de vida. En general es ya un reto más porque tampoco en la infancia lo hicimos. Exacto. Entonces yo diría que en la consulta del niño sano, sea la edad que sea, justo crecimiento, desarrollo, tenemos que ver, por supuesto, vacunas, alimentación, horas de sueño, es una cosa muy importante, También, por ¿no? supuesto, sí. Sobre todo conforme más grandes son. Sí. Es terrible que hace poco salió un trabajo en el que 60% de los escolares en Estados Unidos platica más tiempo con ChatGPT que con su familia, Sí. ¿no? Y salió que 10% solo platica con ChatGPT. O sea, no platica con nadie más. Es su amigo. Entonces, lo tenemos que Está preguntar. terrible. A lo mejor no nos los van a referir, ¿no? Sí, por O supuesto. sea, el niño no lo va a referir y los papás, pues a lo mejor no le dan tanta importancia. O Entonces, no se han dado cuenta. Exacto, tenemos que estar preguntando todas esas cosas. Siempre preguntar al entorno, ver cómo se está desarrollando. Y ya después nos enfocamos en la enfermedad, que les digo, la gran mayoría de las veces en nuestra consulta de pediatría, las enfermedades se van a poder diagnosticar rápido, ¿no? Entonces, utilicemos el otro tiempo para hacer toda esta promoción y prevención de la salud. Sí, hábitos, ¿no? Exacto. Ya tocamos justamente vacunas, desarrollo del niño o consulta del niño sano, obesidad, ¿no? Que ahí la tarea del médico de primer contacto va siempre de la mano con el pediatra, ¿no? Claro. Siempre es la comunicación, también es la detección temprana, justamente estos sís, nos, de las realidades y mitos que tenemos en pediatría. ¿Qué vamos a ver más en el congreso, en este cuarto congreso? Bueno, hemos planeado, como siempre, algunas pláticas justo para prevención, otras para datos de alarma y sobre todo para saber cuándo hay que referir, ¿no? Las pláticas que siempre son de relevancia absoluta son las de oncología, ¿no? Claro. Entonces vamos a hablar de tumores abdominales, ¿ok? O sea, cómo palpar bien el abdomen, saber cuándo sí, cuándo no referir, cuándo vigilar, ¿no? Y cuál es la importancia de que se detecte a tiempo. Vamos a hablar de linfadenopatías, ¿no? Que es un tema súper frecuente. Claro. Sabemos que todos los niños están llenos de ganglios, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuándo sí pensar en algo maligno? ¿Cuándo vigilar? ¿Cuándo se debe a algo infeccioso? ¿No? ¿Cuándo no es algo de qué preocuparse? Porque la verdad es que con las redes sociales también las mamás siempre... Un ganglio, mi hijo tiene cáncer, ¿no? No, sí. Entonces, que tengamos las herramientas para decir, no, este paciente lo voy a vigilar yo, hay que hacer este tratamiento y que sepamos cuándo, no, mejor sí hay que referirlo de una vez o tomar estudios de laboratorio. Y que ¿no? justo, ¿no? Bueno, te puede dar cualquier infección viral o fiebre, algún aumento de volumen de ganglios, de axilas, ¿no? Pero justo también ahí está también el hecho de explorarlos, porque Exacto. explorar ganglios, inguinales, los axilares, ¿no? Y saber O sea, cuándo. detectas una hepatomegalia, Exacto, justo. tiene petequias, Sí. ¿no? O sea, encuentras más datos que te orienten al diagnóstico, lo tenemos que referir de forma inmediata. Claro, ¿no? por supuesto. ¿Sale? Y obviamente vamos a tener talleres. simposios, Talleres, sí, también. Bueno, el Justo. taller que muy exitoso como siempre, el taller de intoxicaciones, ¿ok? Viene la doctora Guerrero y la doctora Vicky Rojas para dar justo los datos en qué hacen ante una intoxicación en pediatría. Sabemos que es un momento crucial, Claro. todos los niños exploran, todos se toman cosas, ¿no? Entonces hay que saber cuándo sí refiero y cuándo no, porque como lo hemos platicado infinidad de veces, lo más importante es la referencia temprana, si no puedo yo tratarlo, ¿no? Claro. El conversatorio de antibióticos, que también es muy importante. Sabemos que quien se dedica a adultos es un mundo completamente diferente. Sí, por supuesto. ¿no? Entonces, Todo queremos mandar antibióticos, 95% de las veces en todos son pediatría virales. va a ser viral, Sí, claro, ¿no? sí. Entonces no necesitamos antibióticos, porque si damos antibióticos, pues la microbiota, Por podemos supuesto. causar resistencias, ¿no? Bacterianas. O sea, estamos hablando de lo que queremos para el futuro de nuestro paciente, ¿no? Un taller de diarreas, justo cuando sí, cuando no tratar con antibióticos, cómo hacer la rehidratación. Plan de hidratación. Estamos atascados de probióticos. ¿Cuál sirve? ¿Cuál no Sí. sirve? ¿No? Sí. ¿Cuándo sí dar algo para que la diarrea pare? ¿Cuándo no es necesario y no tenemos que estudiar? ¿No? Entonces, como todos esos datos, tocarlos más a fondo. No, que plan de la hidratación justamente, ¿no? Que no solamente es el niño tiene que tomar sus traguitos de vida soro oral, ¿no? Exacto.
cuándo ya también representa una urgencia. Exacto, y cuando yo lo veo y si no tengo unos papás que lo puedan rehidratar, ¿no? Porque ya están saturados o ya no está funcionando mi plan, pues referencia inmediata, ¿no? Claro. Un poquito de dolores de crecimiento, que sabemos que también es un dato muy importante y una consulta muy frecuente, ¿no? O sea, artritis y atralgias. Cuando sí es normal, cuando no hay que preocuparnos o cuando ya nos puede hablar de otra cosa. Sí, que es el típico paciente, ¿no? Es que me dolió porque los huesos porque estoy en crecimiento, ¿no? Exacto. ¿Cuándo? O sea, eso podría ser normal. O solo me duele un lado, cada vez está más inflamado, cada vez puedo jugar menos fútbol, ¿no? De limitación de Exacto. actividades. Entonces ya hay claro. otra cosa ahí, hay que pensar qué puede ser, ¿no? Sí, por supuesto. Y también, pues, hemos hablado mucho de justo la piel, ¿no? La piel también dermatitis. Dermatitis, ¿no? Las dermatopatías más frecuentes, qué hay que hacer, cuándo referir, ¿ok? Ya platicamos que vamos a hablar de exantemáticas y vacunas. Y también tendremos algunos otros temas pues un poquito más enfocados a romper estos mitos. O sea, lo que no logramos tener en una plática como tal, vamos a estar hablando de pues, circuncisión, esteroides, lactancia materna, contraindicaciones de la lactancia materna, ¿no? En esta estructura que nos gusta hacer como más que se integre dinámica, el público, sí, dinámica, claro. En la cual puedan hacer sus preguntas a lo mejor de forma anónima para que no les dé pena y vayamos entre todo el grupo de expertos que estaremos en el Congreso pues respondiendo todas estas inquietudes, ¿no? Sí, justamente esta dinámica que manejan de ir contestando algunas preguntas que tienen los colegas de algo que van viendo durante la consulta y que justamente ustedes les dicen, bueno, por aquí esto, me da a pensar que tu duda va por aquí o eso me encanta la dinámica. Igual este año creo que no vamos a hablar tanto de alimentación complementaria. Sí, exacto, vamos variando un poquito. Sí, le vamos variando, sí. Para que cambiemos, pero por supuesto que en estos momentos pues le podemos tocar como las dudas que hay sobre esos temas, ¿no? Y también creo que es muy importante el dolor funcional abdominal en los niños. O sea, eso también está muy en boga, que si es cólico del lactante, que si es disquesia del lactante, cuándo un dolor abdominal realmente me tiene que preocupar en un lactante, ¿no? ¿Cuáles son los datos de alarma? ¿Y qué hay que hacer? Porque también estamos inundados de medicamentos, información, ¿no? Y muchas veces lo único que necesitamos es tiempo, ¿ok? Maduración y todo se va a arreglar. Entonces, como que hemos orientado y enfocado todo a justo los padecimientos más frecuentes que los papás buscan una respuesta, ¿no? Sí. Y para que ustedes en la consulta pues tengan todas las herramientas para decidir si el niño es sano, si el niño tiene alguna patología que podemos tratar en el consultorio, claro, ¿no? O si necesitamos hacer una referencia temprana. Sí, por supuesto. Y también es un tema que hemos tocado bastante en las anteriores congresos. Digo, hemos tocado obviamente esta alimentación complementaria, cuánto tiene que ser tiempo obligatorio de lactancia, ¿no? Pero creo que le vamos variando cada año. Exacto, vamos tocando siempre diferentes temas. La intoxicaciones, por ejemplo, se me hace brutal porque viene como que muy puntual, qué tienes que hacer, cómo tienes que actuar, qué podrías hacer si tienes un paciente y que genera alguna urgencia, etcétera. Un poco de nuestros grupos de expertos que van a acompañarnos. Doctor, ¿qué nos dice de ellos? Bueno, por supuesto que todos son pediatras con sus especialidades. Son compañeros de trabajo, entonces sabemos cuál es su capacidad. Sí. Y pues justo que son punta de lanza y pioneros en los tratamientos y que también les gusta enseñar, ¿no? Creo que es importante saber que hemos hecho equipo. Les voy a platicar una anécdota que durante 2 años hicimos un conversatorio de lactancia materna y nos da muchísima emoción que 3 personas que estuvieron en el primero, en el segundo se empezaron a capacitar y para el tercero ya eran, ¿no? Asesoras de lactancia capacitadas y ya pues dio frutos toda la información que recibieron porque encontraron como el punto en el que les gustó y que podían hacer un cambio en la sociedad. ¿En serio? Y entonces ahora ya son asesoras de lactancia en sus zonas de trabajo. Oh, mire. Y entonces casi se suben junto con nosotros a dar el conversatorio, ¿no? Porque ya tenían toda la expertise para hacerlo. Entonces
creo que eso es padre porque al final, pues todos en medicina vamos encontrando el rumbo que más nos gusta, ¿no? Sí, por supuesto. Viene la doctora Alejandra García, que es oncóloga pediatra, egresada del Hospital Infantil, junto con la doctora María Teresa Braña, la doctora Amanda Márquez, también egresada del Hospital Infantil, reumatóloga y dermatóloga. Entonces, la doctora Teresa Gazden. La doctora Tere Gazden, egresada del Infantil, infectóloga pediatra. El doctor Sergio Díaz, gastroenterólogo, que es egresado del Instituto Nacional de Pediatría. Nos acompaña la doctora Diana Guerrero y la doctora Virginia Rojas, que son urgenciólogas pediatras, ¿no? Justo para tocar estos temas tan detallados. Estaré yo, por supuesto, coordinando sí, claro. todo el evento y también haciendo esta sesión de preguntas y respuestas para que no se queden con dudas, ¿no? Y pues también les he de decir que todo el mundo está muy emocionado de dar las pláticas, casi hay lista de espera para poder dar las pláticas. Sí, totalmente. Y entonces eso es en beneficio de nuestros pacientes, ¿no? Lo que más buscamos justo es que todos tengamos la información correcta para que logremos que en la etapa pediátrica un niño esté sano, y eso nos va a llevar a que en la etapa de adulto joven y adulto mayor pues tenga las mejores posibilidades de tener una vida saludable, ¿no? Sí, muchas gracias por estar aquí con nosotros, doctor. Le agradezco mucho que nos acompañe el día de hoy. Y efectivamente nuestro grupo de expertos de pediatría son todo se ha vuelto muy popular, los temas se han vuelto bastante, ahora sí que pedidos por nuestros colegas médicos generales, y que aparte el grupo de expertos está en toda la disposición para poder enseñar. Yo los he visto afuera de los salones, pues platicando con todos los colegas, dándoles más herramientas para su consulta diaria, que es justamente lo que estamos buscando en este cuarto congreso. Exacto. Por ejemplo, el doctor Miguel Blanco es endocrinólogo pediatra y va a ir ahora con nosotros. Él estuvo el año pasado, se le acercaron muchas personas a pedir temas en específico, ¿no? Entonces, pubertad precoz es otro tema que yo creo que todos nos enfrentamos y que también lo va a dar. Entonces, justo esta retroalimentación y este contacto que tenemos con todos, pues nos hace seguir mejorando. Entonces, estamos muy emocionados de participar en el cuarto congreso. Los esperamos a todos en Veracruz. Será un gusto convivir, platicar sobre casos, platicar sobre cuáles son las mejores estrategias para justo lograr lo mejor para nuestros pacientes, ¿no? Pues sí, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y nos vamos a estar viendo allá en Veracruz, doctor. Exacto. Bueno, muchísimas gracias. Gracias.